Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de El Otro Lado. Hoy, como siempre, tendremos unos temas de interés para conversar con nuestro gran entrevistado que ya vamos a presentar, que ustedes ya lo conocen, es parte del panel, es parte del programa. Y hoy vengo de Magnum a decirles, no, primaveral, porque está haciendo más calorcito y ya estamos ya en una fecha donde uno se siente bien, salvo los alérgicos con toda la floración que hay en esta época. Tengo que presentar al señor Alex García. Compañero, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estáis? ¿Se te cayó el carnet con Magnum? Sí, se me cayó el carnet. Para las nuevas generaciones. Sí, nuevas generaciones, por favor, busquen ahí, googleen. ¿Quién es Magnum? ¿Quién es Magnum? De un helado, por si acaso. Claro. Mi querido amigo, muchas gracias por estar de nuevo acá, acompañando en este nuevo capítulo de El Otro Lado. Muchas gracias por todos los comentarios, por todos los nuevos suscriptores. Les damos la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que se han sumado a esta familia de Black Podcast. Y le damos la bienvenida también a nuestro querido profesor que otro viernes más está con nosotros. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido, don Francisco Aspe Bou. Muchas gracias por la invitación, chiquillos. Se agradece, así que contento como siempre por la invitación y ya parte de la casa. Muchas gracias, profe. Lo importante es que usted lo pase bien también en los programas y haciendo también lo que le gusta, porque Sí. hablar de historia, pero con estos misterios que traemos nosotros acá a colación, ¿cierto? Exactamente. Hablar un poco de historia y de misterio. Y de misterios. Exactamente. Hay relaciones, ¿ah? Hay relaciones entre los misterios y con sucesos históricos, porque conversábamos un poco sobre tras cámaras qué pasaba, por ejemplo, con algunos de los misterios ovnis que hemos estado conversando en los programas, o el mismo chupacabra, que tiene que ver con que aparecen, digamos, ciertas situaciones en contextos sociopolíticos, digamos, de cada país, ¿no? Imagínate, Alex, y hay algo súper importante. Esto no pasa ahora. Esto pasa hace siglos y siglos atrás. A ver, cuéntenos más o menos un poco. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando llegaron los indios con los españoles. No. Citando al indio con el flaco. No, es verdad. Mira, para que te haga una idea. Si hacemos un orden cronológico desde América Central, desde México hacia Chile, si tú haces el ejercicio, las apariciones marianas, es decir, de la Virgen, no sé, Virgen de Guadalupe, la Virgen del Perú de Lima y el Carmen, todas las vírgenes que hay ahí en América, tienen un orden cronológico. Y eso tiene un significado, obviamente, de conquista y evangelización por parte del español. Entonces, si tú lo revisas, si se da el ejercicio, notar aparición de la Virgen tanto. Fíjate el orden cronológico. Y es el mismo orden cronológico de conquista de América. Van bajando. Y uy, qué casualidad, justo llegan a mí. Entonces, ahí tú te das cuenta que este tema de apariciones, en este caso, hace ¿cuánto? 400, 500 años, tienen este doble sentido. En el caso de un sentido de evangelización, un sentido también de poder eclesiástico de la época. Entonces, esto es muy normal. Es muy normal. Y profesor, este tipo de a ver, ¿cómo le podríamos decir? Que en el caso de los españoles, cuando iban conquistando América, iba de la mano de la aparición de la Virgen, pasaba también en otras conquistas de otros reinos, de otras civilizaciones, me imagino los franceses, los portugueses, cuando se iban metiendo, por ejemplo, en África, pasaba algo parecido, como que también iban llevando su religión y con ciertas cosas para que estos nuevos pueblos fueran de la mano con una nueva religión. Es que eso va a depender mucho de la religión o de los credos que ellos expandían. Obviamente los ingleses no, eran más protestantes, entonces tenían otra forma de ver la religión. Igual que los franceses, aunque igual eran católicos de una forma, su forma de expandir la religión también fue una forma de carácter protestante y otros símbolos también más alejados de los del cristianismo. Yeah. Portugal podría haber hecho lo mismo, sí, Portugal sí, en lo que en Brasil. Yeah. Tendríamos que entrar a ver qué pasaba en Brasil también.
Imagínense que Brasil, en el siglo XIX, Brasil fue un reinado. Claro. Aunque usted no crea, antes era un reinado. Brasil, hubieron varios reyes en el siglo XIX. Es decir, chuta, las monarquías se acabaron en América, pero en Brasil había un reino. Nunca hablamos de Brasil. No. Podría ser para otro capítulo. Vamos a hablar también, porque también en Brasil hay muchos temas de santería también. La santería, sí. Entonces, es fuerte. Entonces, fuerte. Volviendo al tema de las vírgenes, entonces te das cuenta cómo de ese proceso hasta el día de hoy hay cosas raras que aparecen en ciertos casos puntuales de conflictos bélicos, de cosas, de problemáticas sociales, políticas, crisis económica. Entonces hay un montón de cosas que aparecen para distraer un poquito la atención, digamos, de lo que se está dando. Obviamente. Hoy día tenemos reality, pero nadie los pesca casi ya. No sé. ¡Qué bueno! No, sí. No, pero mira, hay para consumir de todo. Hasta Sí. incluso esto. De hablar. Hay de todo, así que está bien. Entonces es antiquísimo eso. Esa forma de generar algo con un doble sentido. Para atraparte y poder camuflar algo que está pasando. Y así es, pues imagínate, la aparición es mariana en América Latina. Es algo súper esencial, histórico y clave. Como ese proceso de apariciones van tapando la conquista, la fiera conquista de América. Po. ¿Cómo se dice en este caso? Las masacres de los pueblos originarios, indígenas y un montón de cosas más. Po. Claro. La esclavitud también, entonces hay un montón de cosas. Sí. Entonces, no es casualidad. Nada es casualidad. Ni el chupacabra es casualidad. Es como cuando te enseñan en las clases de comunicación, te dice, nada se comunica al azar. Todo tiene un porqué. Exactamente. Un porqué. Y es verdad. ¿Qué le parece? Imagínate, yo recuerdo, mira, ¿se acuerdan cuando murió Hugo Chávez? Algo. El 2013, ¿qué? ¿12 o no? ¿13? No, yo no. Hoy también se me fue la fecha. Después podemos ir. ¿2013 parece? Sí. Ujú. O no sé. No. Vamos a preguntarle a San Google para que no. Preguntarle ahí para no equivocarnos. Pregunten en la cuándo fecha. murió. Mira, ¿por qué te lo digo? Porque yo tenía una amiga que trabajaba y era muy cercana al gobierno 2013, 5 de marzo de 2013. de Hugo Chávez. ¿Ya? Y ella tenía otra amiga aparte. Entonces ellas un día se comunican conmigo por vía Facebook, por chat, me diciendo, Pancho, se falleció Hugo Chávez. Diciembre del 2012. Ya. Y era cercana a la cúpula en ese tiempo. Ya. Entonces, pero me dice, no va a salir a la luz, no va a salir porque va a generar un caos y se va y había fallecido en Cuba, si no me equivoco. Y está toda la embarrada. Y la noticia la dieron ¿cuántos meses después? Diciembre, enero, febrero, marzo. 3 meses más. 3 meses después. Para preparar todo, no genera conflicto. Entonces, hay un manejo también, si te das cuenta, histórico, comunicacional, gigantesco para no... Y esto fue verídico. Yo le creo a mi amiga, si no fuera cuestión. Pero, disculpa la ignorancia. O sea, él falleció mucho antes. Diciembre del 2012. Diciembre del 2012. Y la noticia se dio en marzo del 2013. Marzo del 2013. Ya. Y eso es. Pero eso fue algún así. Un manejo político. Ya. Claro, porque ¿Te das cuenta? Pero se había que dijo en preparar su todo, momento. digamos, para elecciones. O sea, estamos en un régimen, pero. Sí. Pero para preparar todo. elecciones. Ya. Ujú. Ah, no tenía idea. No Yo sabía tampoco de eso. me acabo de desayunar, profesor. Sí, entonces yo quedé plop. Y su fuente. Es fuente directa, una fuente confiable. Confiable. Yo no puedo desconfiar de esa fuente. Ya. Porque yo sé que ella era cercana al régimen de Hugo Chávez en ese tiempo. Entonces, y me dice, aquí están todos llorando, me decía, están todos mal llorando. Eran chavistas, así, Claro, camiseta. Ahí. Claro. Entonces uno dice, oh. Pero en ese tiempo se sabía que Hugo Chávez estaba enfermo, ¿no es cierto? Sí, estaba en Sí. Cuba.
Ya. Estaba en Sí. Cuba. Ahora, eso tampoco es nuevo, profe. No, Porque po. cuando, no sé, en los tiempos de las monarquías pasaba algo con el rey que se enfermaba, se iba a morir o se murió, también no daban la información al tiro al pueblo. No, pues, para nada. No podía, en definitiva, haber un levantamiento o algo Por eso, desde el pueblo. por eso ¿cachai? no llegar Había que preparar. no llegar y decir una noticia así. Pues. ¿Y pasará lo mismo con la iglesia? En el caso así, cuando se hablaba mucho de que el Papa Francisco había fallecido y... Lo más probable, sí. ¿Sí? Yo pienso que sí. Sí, Sí. también. Sí. Porque igual es un Porque tema importante para la iglesia. No llegar y... ¿no? No, yo creo que sí. Yo creo que no llegar y decir una noticia así de la noche a la mañana. Hay toda una preparación. ¿Se acuerdan que apareció una imagen? No sé si ustedes la vieron. Una imagen que aparece el Papa Francisco ya en los últimos días ya en sus apariciones. Y decía que esa persona no era el Papa. No era el Papa, era como otra persona. Mira, no Y sabía. que se le veía mucho como en no sé si era en la mano, o que la mano se movía de una forma extraña que no correspondía a su cuerpo. Como que estaba el cuerpo y la mano se movía en otra velocidad. Y decían que esa mano no correspondía al cuerpo. Bueno, pueden ser obviamente teorías y toda la chicuchina que se... Conspirativa y todo Claro lo que sí, se produce obviamente. esto, porque se sabía que el Papa igual estaba bien enfermo. Muy Porque enfermo. Había estado muy enfermo. Bueno, y a los pocos días anunciaron la muerte. Sí. Y pasa, y ha pasado siempre en la historia. Entonces, es un tema, es un manejo comunicacional, es un manejo de tapar cosas. En plena dictadura también. Claro. En Chile también pasan tantas cosas. Pasaban muchas cosas para Muchas desviar la cosas, atención de lo que sí. estaba sucediendo, claro. Sí, de hecho muchos comentarios también nos llegaron o nos han llegado dentro de varios capítulos que nosotros hemos tenido aquí en el otro lado. En el capítulo anterior cuando estuvimos con Cristian Rifo y estuvimos hablando del caso Friendship, donde estuvo mucha No hace gente... Mortal Kombat. Sí. donde Fatality. mucha gente estuvo comentando los videos que nosotros subimos, los reels del capítulo, porque claramente esto pasó en tiempo de dictadura, fue el año 86, 87, algo así, 86. Y muchos decían, no, si eso está comprobado que fue así, otros decían, no, si esto yo lo vi, y se arma toda una conversación en torno a eso. O sea, yo creo que, o sea, igual es un relato, entre comillas, entretenido, ¿ya? Para la gente que le gusta el tema de la ufología y todo. Pero claro, o sea, pueden ser muchas cosas. Hay mucha gente que escribió que dijo, no, si yo vi ese objeto, yo lo vi, y que se movió para allá, se movió para acá, esto aquí y esto allá. Y otras personas, obviamente, dicen, no, si esto fue claramente era un globo. Bueno, y aparte de las conversaciones que se tenían, pero claro, todo está dentro de un manto de misterio. Hay algunos documentales también que han salido que han tirado también sus teorías. Pero eso es lo entretenido. Por eso es que nosotros tenemos estos Sí. temas acá Sí. para analizarlos, para conversar, Sí, para ver orígenes, para ver otros ¿Se puntos de acuerdan vista. del famoso... ¿Se acuerdan ese tío este famoso? El de revista Conozca Más. Sí. Sí. De la autopsia de este famoso extraterrestre Del caso Roswell. del caso Roswell. Sí. ¿Cuándo fue eso? ¿Se acuerdan de la fecha? Eso fue... Porque tiene que ver con un tema político también Sí. también en plena Guerra Fría. Entonces igual me genera ruido. Hay un tema ahí también Sí. de poder. Sí. Hay mucho. Estados Unidos tiene mucho. No, Estados Unidos, la que le pida. Gigantesca, sí, La que le tiene- pida. Tiene de todo, sí, pero es impresionante. Si tú vas al proceso de Guerra Fría, voy a empezar a descubrir un montón de cosas. Desde el cine, desde la carrera espacial, la luna, weón. Claro. La luna, todavía el tema de la luna todavía está. ¿Quién es el dueño de la luna? O quién llegó a la luna, o si es que El llegaron a la Chile. luna, todavía sigue esa teoría conspirativa, a veces sale de repente y se Claro. toma la palestra. No, si el hombre no ha llegado a la luna. Claro. Y tú decís, sí, ya ha llegado a la luna. Entonces, O sea, ahí hay teorías que son más locas que otras. Y a todo esto, el tema de la autopsia a este extraterrestre, a este ser gris que supuestamente cayó en Roswell, fue el año 47 la autopsia, supuestamente la grabación. Y esto salió parte de un documental que salió a la luz como el año 95. Y ahí es donde Conozcamos. se mostraron estas imágenes como una supuesta... que a todo esto se
se reveló que obviamente no es real. Pues, Claro, era un montaje. Era un Un montaje. O parte de un falso documental. Pero Puede vendió ser. harto para su época. Sí, o sea, Exacto, sí. imagínate que digan, acá se realizó la autopsia de un extraterrestre con estas imágenes, o sea, a volverse loco. Yo me acuerdo, me llevaron a una sala del colegio, en los primeros proyectores que tenía, me acuerdo, una sala y todo. No, lo vimos en una tele. Ujú. Y todo, en el VHS, de Conozca Más. Y ahí. Y todo, cabros chicos. Dices. Ah, pero lo llevaron a ver la autopsia del... Sí, en el VHS. ¿Era? En un VHS. Ya, Fue como no sé cuándo, ni me acuerdo, pero fue ese Ya. año en 90 y tanto. ya. Sí, yo No me sé. acuerdo que vi en televisión, oye, uno sigue. Pero fue cuando la votación de los lores en Inglaterra, cuando estaba Pinochet allá. ¿Eso qué tiene que ver con los aliens? No, no, yo me acordé. Había ping-pong el año. No, pues, porque estamos hablando, el profesor tocó un tema cuando vieron en televisión en su curso, digamos, el suceso de esta autopsia del extraterrestre. Ya. Y yo me acordé ¿Ya? que nosotros todos vimos en el colegio ¿Ya? cuando estaba esta votación, digamos, de lo que La cámara de los lores. la Cámara de los Lores. Exacto. Ah, ya. Además del Mundial de Francia 98 también. Sí, Ya. buenísimo. Sí. También yo creo que todo ese mundial la gente lo vio televisado también. Es que antes no había internet, No. pues hay que decir las cosas como son, pues. Sí. Sí, Somos sí, de tiempos pretéritos nosotros. Exactamente. En donde todos esos temas de interés y connotación pública uno los veía en televisión y se paralizaba todo, pues, ¿cachai? Exactamente. Exactamente. Hoy día no está en otro tema que nada que ver. No, mejor no. Mejor por. Pero diga, No, por eso está. Es que hay tantos temas hoy día muy fuertes. Europa está. ¿Qué va a pasar de aquí a diciembre o de aquí a marzo? Se viene el mundo europeo, la tensión entre Europa y Rusia está súper complicado. Entonces, ¿qué va a aparecer de aquí en adelante? Cosas para distraer eso. Ujú. Van a aparecer muchas cosas porque se le está bajando el, ¿cómo se dice? La importancia. La importancia a lo que está pasando entre Europa y entre los países europeos fuertemente y Rusia. O sea, en algunos países como Francia, por ejemplo, se aumentó, digamos, el presupuesto para armamento. En otros países de Europa que también eso se había bajado, ahora también se está incrementando. O sea, hay tensiones, evidentemente. Sí, sí. Rusia ha aumentado, digamos, el envío de drones. Está creciendo. Pero van a pasar cosas, yo creo que de aquí, cosas que van a distraer ese proceso. A eso voy. Si es que no hay. Porque la tensión está súper fuerte, chiquillos. Yo creo que esperemos que no lleguemos a algo. Porque se pronostica una tensión, así una cosa muy, muy, muy delgada que puede pasar en ese bloque. O sea, y lo estamos viviendo también con lo que está sucediendo con Israel. Israel, hay un tema en África también muy potente, hay una que no se habla mucho, no me acuerdo, en Etiopía parece, si no me equivoco, está quedando la embarrada también civilmente, tampoco se toca. Entonces, pero el mundo en sí, por ejemplo, Francia, yo he escuchado a una periodista internacional que hablaba de aparte de que está rearmando, está llamando al servicio militar voluntario, y voy a pasar más adelante si no llenan los cupos a obligatorio. Obligatorio. Alemania lo mismo. Hay un indicio. Algo está pasando fuertemente. Es lo mismo que pasó el otro día que Estados Unidos llamaron al Pentágono, llamó a los altos mandos Ujú. a Virginia a juntarse. Algo está pasando. Algo está pasando. Claramente yo creo que estamos viviendo tiempos turbulentos. Sí, por supuesto. Entonces, Bueno, pero esas cosas no lo sabemos Mm. porque siempre pasa algo que nos muevan. Nos dicen, uy, no pesqué eso, pero péscate eso. claro, exacto. Sí. Se tiene que ver con distraer un poco la hay la distractores. atención. A eso No, voy. y no me extraña que pronto salga algo en Estados Unidos si Donald Trump está militarizando prácticamente algunos estados. O sea, está llevando a militares al resguardo, digamos, en algunos lugares y que principalmente son de gobernadores demócratas. Entonces, bueno, el país de la libertad. Pero yo creo que prontamente en Estados Unidos también puede ocurrir algo que desvíe la atención, que suceda algo. Oye, y hablando de distraer la atención, Misterios. ¿ustedes supieron hace algunos días que había un montón de gente en Estados Unidos que se estaba preparando para el rapto? No
No, ¿Ustedes saben qué es el rapto? no, para la quinta llegada no, la segunda llegada de Cristo, no sé. No, Algo, no tengo idea. algo parecido, que tiene que ver con religión. No desconozco. El rapto, no sé, yo no soy muy religioso, pero yo no sé si viene en la Biblia, pero el rapto se supone que a varias personas las van a raptar, las van a pescar y se las van a llevar como al cielo, ¿ya? O a un número determinado de seres humanos. Y en Estados Unidos había un grupo no menor de gente que estaba preparada para el rapto que iba a suceder como el 24 de septiembre. No te creo. Y todo esto partió de un pastor evangélico que empezó a difundir esto. Y había mucha gente que empezó a vender sus propiedades, a entregar los autos. Había muchos videos en TikTok de gente que decía: nos estamos preparando para el rapto, estamos entregándolo. Ahí lo van a ver aquí abajo, por aquí Claro, van a ver los videos. nuestras propiedades. Hay un video de una persona que está subiendo su auto como a un camión de estos para llevarse el vehículo porque se estaban deshaciendo de todos sus bienes, sus propiedades y todo, porque supuestamente a ellos lo iban a raptar. Que básicamente era como que ellos se iban a ir al cielo. Mira, Abducción. Abducción. juntemos agua. ¿Y qué pasó? Llegó el 24 de septiembre y nada de rapto. Po. Así que, y las personas ahí, no sé qué habrán hecho con las personas que empezaron a regalar sus autos, sus propiedades y todo. El pastor parece que dijo que no, que parece que viene después. Hay algo que se llaman estafas piramidales. Hay algo que se llama estafas piramidales. Así que ese era un tema que me llamó mucho la atención la semana pasada. No el tenía tema idea, del para rapto. nada. Sí. Y eso ha pasado para el 2000 también, pues guarde. Ha pasado varias veces, para el 2012, cuando 2012, supuestamente el cambio, y hay, el cambio hay- de milenio. hay teorías que dicen que el 2012 sí se acabó el mundo y que nosotros ahora estamos viviendo en una realidad paralela. Porque yo vi una teoría muy loca que decía: Ya, ¿qué "Oye, consumiste antes de este programa?" ¿Se han dado cuenta? No, TikTok. Eso ¿Cuál es la fuente? TikTok. Consumí TikTok. Préndelo y pásamelo por aquí. Hay teorías que dicen que el mundo sí se acabó el 2012 como tenían pronosticado los mayas, ¿era? Sí, los mayas porque tienen el calendario mucho más corto. Claro. Y hay teorías que dicen que sí se acabó el mundo, que nosotros ahora estamos viviendo una realidad paralela, ¿ya? Y hay muchas personas que dicen: oye, fíjate que casi todas las cosas que se consumen ahora, por ejemplo, música, siempre es música como más antigua, que siempre se están recordando temas antiguos, como que todas las cosas, que las modas, es como que no hay nada como tan nuevo. Que son teorías que dicen que nos quedamos como atrapados en una realidad paralela porque el mundo sí se acabó el 2012. Y eso pasa por consumir TikTok. Lo más probable, yo. Pero a lo que voy yo es que cada cierto tiempo pasan estas cosas Sí. que dicen que se va a acabar el mundo el 2012, que se iba a acabar el año 2000. Yo todavía me acuerdo con el... Chica. Con el cambio de milenio? Con el cambio de milenio. Sí, totalmente. Pero Lo que va a religiosamente eso se hablaba como de advenimiento. Lo del rapto. La llegada- no, lo la del lleg- 2012, así como fin del mundo, que no sé qué cosa, que la cuestión. En definitiva es como. No es como la destrucción del mundo en sí, como ya llegado un meteorito a la Tierra y la extinción de los dinosaurios, sino que, bueno, para los que creemos en. ¿En los dinosaurios? en los dinosaurios. El meteorito. y no en la Tierra plana y salieron volando los dinosaurios. Bueno, pero en definitiva tiene que ver como con un cambio espiritual, un cambio de mentalidad. Es como muerte de los viejos los y místicos el inicio hablan de no. eso un Claro, poco, sí. claro. Pero yo no sé qué tanto se dejó atrás, porque veo que una involución en el ser humano. O sea, cada día vemos la crecida de la violencia, el dejar de sentir que el otro es importante, el individualismo y un montón de cosas más. Yo no sé si espiritualmente hemos crecido como humanidad o hemos tenido un retroceso. En fin. A lo mejor de verdad el mundo se acabó. Po. Yo creo Y ahora que se acabó, po. Estamos en un purgatorio. En otro mundo soy un rockstar. Ah, claro, puede ser. Sí. ¿Qué te gustaría hacer? No voy a decir una. No, a lo mejor no lo digo. Muy funable esto. Pero... En estos tiempos no se pueden decir Pero ciertas cosas. lo podemos cortar, lo podemos poner un pito. No. Pero, profesor. Tenía un OnlyFans en la otra ya. vida paralela. Era una mierda.
Un negocio bastante Lucrativo, sí. lucrativo. Artsmate. También. Jean Paul tenía uno también. En el tema del año 2000 había una mezcla entre religión y un tema cibernético. Porque decían que iban a haber fallas a nivel mundial como computacionales con respecto a cambios de milenio. Y por eso iban a fallar muchas cosas, iban a fallar los aviones, las computadoras, los sistemas eléctricos, iba a haber un caos total en el mundo y que por eso iba a ser como una especie de apagón. Que a todo esto muchas personas también han hablado de un apagón de los 3 días. ¿Saben eso? ¿Qué pasa ahora, bro? Está interior. Oye, Alex está, pero Parece que estoy consumiendo está- mucho TikTok. Alex está... Pero está interesante, Está claro. interesante. También hay unas historias que no son de ahora, no son de la semana pasada. Y son de mucho tiempo que yo también las escuché, que va a existir y parece que tenía relación con el rapto, que iban a haber 3 días de oscuridad. Y decía, van a haber... Yo no sé si eso estará en la Biblia, como insisto, yo no soy un estudioso de la Biblia, no tengo idea si aparece o no aparece, pero hay personas que dicen que aparece eso, no sé. Que van a haber 3 días de oscuridad y todo un tema, y va a estar metido el rapto, que se van a llevar unas personas. ¿Y ese día de la oscuridad pasó antes de la cagadita cuando se cortó la luz en Chile o...? Y muchas O después. personas han relacionado eso con el tema de esa, como Sí. entre comillas, profecía de los 3 días de oscuridad. Me acordé de algo. A ver, profesor, por favor. Bien interesante. Siglo XX. Siglo XX fue lo. Ya. Para el conflicto del Beagle, mira, el Beagle 1978, Con Argentina. con Argentina, se hicieron varios. Obviamente hubo una tensión, tuvimos a segundo de. a puertas de una guerra. De una guerra, ¿cierto? Pero lo anecdótico. Lo anecdótico, esto lo cuentan ex militares que estuvieron ahí, gente que estuvo cerca ahí, en libros, en conversaciones. Ya siguen siendo secretos a voces ya. Muchas veces se hicieron en Santiago, especialmente en Santiago, se hicieron apagones Ya. a nivel general, toda la región metropolitana. Ya. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno de la época, el gobierno militar de la época decía que fueron trabajo para estrategia, para poder, no sé, proyectarse, para prepararse para una situación X. Lo taparon con eso. Pero ¿sabían cuál es la verdad? Adivinen. Échenle. Había problemas de combustible, sequía. La aviación argentina estaba sobrevolando Santiago. Y esos cortes en definitiva lo hacían para que no vieran, digamos, exactamente. lugares estratégicos, Exactamente. militares y todo. Y la aviación argentina sobrevolaba Santiago varias veces. Por ende, se hacían estos apagones de la noche a la mañana, así, por segundo. Muy rápidamente. Y salía Pinochet diciendo, no, estamos haciendo un trabajo. Siempre había una excusa. Qué raro. ¿Te das cuenta? Pero tapaban este proceso, siendo en que encima estaba toda sobrevolando la aviación argentina, aviación. que tenía muy buena aviación para la época. Era una de las mejores de Sudamérica. Y lo podían hacer. Y nosotros no podíamos hacer nada. Chile no podía reaccionar a eso. No tenía cómo hacerlo. O sea, la única reacción era la marítima, ¿no? Que había, Sí, exactamente. había un poco más de Así peso que- ahí, pero... Así que imagínate cómo este ejemplo, te das cuenta de cuántas cosas han pasado en Chile que tiene otro discurso. Entonces, casi en una guerra y... no, mira. Lo mismo pasó... Tengo entendido el año 90 y tanto, cuando hubo unos racionamientos de eléctrico, ¿te acuerdas? Sí, sí. Empezaron a pagar por las regiones. Sí, sí. Había un tema de conflicto con Bolivia súper fuerte. Había un tema ahí súper interesante. Y también suceden este tipo de cosas. Sí, suceden muchas cosas interesantes. Entonces, volviendo al tema atrás, para que poder comenzar con el tema central. Vamos con el tema central, po. Porque, bueno, tiene algo que ver. De hecho, cuando estaba hablando sobre el tema de Mariano, de la llegada de los españoles con esta... Las apariciones marianas. Las apariciones marianas sobre el Virgen. Llegó un español acá a Chile, ¿Un español? específicamente en el archipiélago de Chiloé. Estaba hablando con un mexicano, ¿no? Sí, ¡Híjale! Llegó aquí, No güey. español, güey. Un español comiendo tacos
Este mariachi. Estabas medio en mezclar las Nada lenguas. que ver. Me quedé pegado con México. Era un español antiguo. Un español, claro, muy antiquísimo. Saludos al público mexicano. Al pueblo mexicano. Buena onda los mexicanos. Sí. Entonces, Vamos con el tema. Sí, ahora vamos volvamos- con el tema, sí. Vamos Volvamos con al el tema. tema central Porque de no este hemos dado- programa. no hemos dado que rodeo no en hemos este- dado más vuelta Pasamos del rap que mojón en el agua. Sí, que pollo asado. Sí. Maya. Ya, vamos al tema central. Hoy día vamos a hablar de la recta provincia. Esta asociación ilícita que el Estado del Chile la denominó en su época a un grupo de brujos de Chiloé. Así es. Chiloé tiene Es mucho que, Chiloé. es que, mira, vamos a tener que remontarnos hacia atrás. Vámonos más atrás. Es que obviamente Chiloé, desde la conquista española, del proceso de descubrimiento, de conquista y todo, siempre fue todo desde Chiloé hacia el sur, fue algo súper extraño, fue algo súper ajeno al Estado chileno en formación, en 1810 en adelante, 1818 en adelante. Por ende, siempre se dejó de lado. ¿Fue el último terreno en anexarse en la independencia? Así es, porque imagínate, ya en la colonia tenía como rol propio. Imagínate, nadie iba para allá a esos lados, nadie. Nadie iba a esos lados. Llegaban españoles, quedaban allá, trabajaban. Imagina la cantidad de islas que hay, Friendship. Claro. Bien, está conectado. Sí, po. Y si te das cuenta, ya comenzando el siglo XIX, es un bastión español puro. ¿Cómo será que se genera lo que escribe Benjamín Vicuña Maquena como la guerra a muerte? Es decir, se tuvo que financiar una expedición, un ejército, para ir a liberar Chiloé de los españoles. Pero españoles eran como 7, el resto eran puros mestizos indígenas y chilenos. Po. Ya. Entonces imagínate. Entonces, de una forma, Chiloé siempre ha quedado doblegado a lo que es Chile. Es una nación aparte, digámoslo de esa forma. Desde tiempos coloniales. Se mandaban solos, tenían sus propias reglas. Entonces es otro mundo. Bueno, y aquí... Y ese otro mundo es el que lleva esto. Claro, po. Yo no sé si estoy equivocado acá, pero pasa incluso dentro de los mismos mapuches, po, porque ellos Sí. son huilliches, los que... Sí, mapuches del sur. Mapuches del sur, que también son totalmente aparte de los otros mapuches. Sí. Digamos, también son como un poco más fáciles de poder dialogar con ellos también. Totalmente. Los otros mapuches eran mucho más aguerridos, no se podía, digamos, en ese tiempo, estamos hablando del tiempo de la independencia de Chile, bueno, y para atrás, obviamente, que los mapuches obviamente no iban a conversar con ellos, no les escribían nada ya. Entonces, si te imaginas, Alex y Jean Paul, siempre en tiempos coloniales, 1600, 1700, 1800, más allá del reconocimiento, la posición de Chiloé, 1820, 21, 22, con la guerra de muerte, Chiloé siempre tuvo sus propias leyes, legislaciones, mucha gente. Entonces, era como un mundo aparte. Por ende, después, cuando se comienza la República, se empieza a posicionar el Estado en todos los territorios que se habían conquistado. Y Chiloé de una forma igual quedaba desconectado. Entonces al final seguían siendo los misma gente que quedaba dueño y gobernaba los mismos lugares. Ya. ¿Te comprendes? Entonces de a poco el Estado fue posicionándose fuertemente a través del Estado de Derecho y las leyes, con lo cual se va dando cuenta de lo que pasaba en esos lugares. Claro. Y ahí pasa lo que pasó con lo que contaba Jean Paul. Claro. Esta relación que tiene Chiloé ancestral con sus mitos, con sus leyendas, obviamente viene desde antes de la conquista española, ¿o no? Sí, obviamente que sí, hay una ¿Sí? tradición, sí, pero después se va a ir amestizando estas cosas. Ya. Recuerden que el trauco es obviamente, me imagino que todos conocemos el trauco, Claro. ¿cierto? Según tengo entendido, es una explicación para la antigua, explicación de dónde nace este gnomo misterioso de los bosques, para entender a las mujeres y niñas embarazadas que aparecían de la noche a la mañana en Chiloé. Sí. Así de simple. Había otro ¿Cuál? mito Tenemos de otro animal que
que cuando tuve la oportunidad de ir como a una especie de museo allá en Chiloé, que era un animal que se ponía debajo de las casas de las personas enfermas. O cuando se ponía por debajo de las casas, porque como las casas eran medias palafitos, este animal se metía por debajo y la persona empezaba a enfermarse hasta morir. Y decían que esa era una explicación un poco a la gente cuando le daba estas como tuberculosis o este tipo de enfermedades como pulmonares, que le daban esas explicaciones en el fondo. Sí, lo he escuchado, pero no me Sí, acuerdo. que era como una especie de pájaro. No me puedo. No, Sí. Me estoy tratando de acordar, pero... Sí. Sí, tenemos los clásicos, Varios. Caleuche, Pincoya, que son como los clásicos. El imbunche también. Ese que tenía la pata como para atrás. El cuero. Imagínate que mi papá me contaba que mi abuelo La nació, fiura. mi abuelo paterno. No, son las teleseries. nació- No dije Führer, dije la Fiura. Ah, yo dijiste que la fiera. La Fiera. Ah, dije. no la fiera, ya. No. Ah, el Fiure. Les comentaba, Chillo, El hablando del Piure, de Chiloé. Mi abuelo paterno, yo no alcancé a conocerlo, estaba chico, tendría 6 años. Nació en 1900, Ya. ¿ya? Y él hizo servicio militar en la Armada, en el buque Escuela Baquedano. Después fue en Esmeralda, hasta el día de hoy. Y el buque Escuela Baquedano, generalmente, su recorrido eran por los canales australes ¿Ya? y canales chilotes. Y le contaba a mi papá, siempre le contaba esta anécdota, que en una noche X se toca el zafarrancho de combate por los canales de Chiloé, Ya. porque se había visto un barco. Ya. Y El zafarrancho es cuando tocan como la... Sí, como preparación para ¿Se el llama combate. corneta eso, Cornet, no? sí, zafarrancho con... empiezan a- tienen- Sí, como... tienen- Y mi abuelo, mi papá dice, me contaba súper serio, sin cosa que él lo vivió, era un cabra, un niño de 16 años. Y él se levantó, me dijo, Ya. me decía a mi papá, que también, que paz descanse, y se levantó, hicieron levantarse a todos, posición de combate, todo en todos sus puestos, y este barco desaparece por la niebla. Ya. El Y caleuche. obviamente nunca más se dio. Nunca más se vio. Es un misterio. Bueno, ahí la gente de la isla dice que entre la niebla, en la noche, aparece este barco. Bueno, para los que no conocen este mito y leyenda, es un barco fantasma. Un barco Exactamente. fantasma que aparece. Es como el Perla Negra. Es como el Perla Negra. Claro. Entonces Chiloé tiene mucha mística, imagínate la cantidad de islas. Yo creo que hay islas que no aparecen En los mapas. en los mapas. Friendship, po. Aparte de Frenchy, sí. Es que obviamente por estrategia, en este caso, ¿quién es el que diseña los mapas hoy día? ¿Cómo se llama? ¿Cartógrafo? ¿Sí? Sí, pero la academia militar, algo tiene que ver. Ya. Ellos son los que tienen los planos de Chile. Perfecto. La academia de guerra, de militar, hasta los atlas son de ellos. Ya. Son los oficiales que uno tiene. Ujú. Entonces yo creo que, obviamente deberían haber islas que no aparecen porque son cosas tantas. secretas, cosas algo ocultan. Tú dices Secreto de Estado. Tú dices como deliberadamente. Sí, ordenan que no territorios muestran lo que aparecen hay. en la- exactamente. Es como lo que pasa con Google Earth. Po. Hay cosas que no te muestra Google Earth. No, Google Earth no te muestra todo. Hay cosas que están... Me imagino que Está algo media- es, media- claro, secreto de media- Estado. secreto de Estado, po. media oculta. Claro. Y Chiloé tiene eso. Entonces tiene un montón de cosas a veces sin resolver. Claro. Sin entender los canales, la cantidad de islas. Tú te preguntas, ¿y qué es? Entonces, si hay tanta gente, hay tantas islas, ¿qué habrá pasado? Y tenían el poder de eso. Esa gente tenía como un autogobierno, como un reinado. En el siglo XIX y en 1700. Claro. Bueno, Entonces- este grupo de brujos que se llamaba la mayoría, digamos, en definitiva, procedían de cierta forma Sí. porque no tenían, digamos, como esta cercanía con el Estado de Chile. Pues ahí el Estado de Chile dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a enjuiciar a estas personas hasta incluso estaban diciendo que mataban personas Exactamente. y no lo puedo comprobar el Estado. Pociones y cosas raras. Hacían hechizos, O sea, maleficios. básicamente, este tema como de la recta provincia o de la mayoría era un grupo como de brujos. De brujos. Que ellos, Hasta- al ser brujos, podían hacer impartir justicia con sus supuestos poderes. Hay una película de Miguel ¿Sí? Ruiz que se llama La Recta Provincia. No Ya. la he visto, pero el nombre me asemeja. Yo creo que debe ser algo parecido.
Yo creo, tampoco la Yo he visto. no la he visto. Bueno, el origen de esta mezcla de brujería era entre una machi, la machi chilpilla, digamos, Ella parece que tuvo como una batalla con un español. con un español. Sí, con y un es el español. español que le iba a comentar al principio, porque se llamaba José de Moraleda. Moralidad, sí. Moralea. Y tuvieron como un encuentro entre brujos. Ella venció y él le entrega un libro Exactamente. de brujería. Así es. Claro. Y de ahí se inicia, digamos... Si no me equivoco, puede que esté equivocado, pero si no me equivoco, como que el desafío que tuvieron fue que ella como que le dijo que iba a hacer que su barco Encallara. se quedara sin agua y después volviera a estar a flote. Claro. Y obviamente eso pasó. ¿Por qué? Porque las mareas allá en Chiloé son muy altas. O sea, se queda seco todo como la bahía y Te después dejan los mariscos vuelve a ahí, tener... ¿no? Claro, y vuelve a tener el Anda a el quedarte agua. curado ahí en la playa. Claro. Te va a tapar. Despertáis y te ahogáis. Bueno. Claro, es increíble para uno que vive en estas latitudes ver cómo son las mareas allá en el sur. Sobre La todo gente en Chiloé. van a mariscar así. Sí, Deja todo ahí, la orilla, y sacan. sí. Es increíble. Hermoso por lo demás. Chiloé tiene Tiene una toda esa tierra, esencia pero maravillosa. Maravilloso, mística. Hermoso. Entonces imagínate que este juicio del Estado chileno fue en 1879 hasta el 80 aproximadamente por ahí. Ujú. Entonces, y al final el Estado reconoce ciertas, como tú lo dijiste en un principio, y esta agrupación asociación ilícita que está en contra del Estado de Derecho de Chile, pero no reconoce lo otro. No, Claro, en definitiva quedan libres, digamos, porque no pudieron comprobar de que mataban gente, de que hacían un montón de Exactamente, sí. cosas que trataron de meter y quedaron libres. Entonces, volvemos a lo de recién. Hay Y una- disculpe, profe, y que desaparecieron. O sea, después los brujos no se quedaron ahí en Chile, sino que emigraron, se fueron para otros lados. A tú saber ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se ha escrito mucho sobre eso. Pues digo, hubo una serie y esa serie después se hizo película. Hay libros sobre la recta provincia. Entonces ha generado mucho ruido a nivel internacional también. Porque todo lo que es con hechicería y brujo siempre de una forma llama la atención. Y uniéndolo con el mundo de Chiloé, la mística de Chiloé, las leyendas de Chiloé, tiene sentido. Más aún, tiene un sentido histórico. En el sentido de que tiene esa base histórica de independencia de un gobierno aparte, de un territorio aparte. Porque la isla grande de Chiloé es gigantesca. Sí. Si la vemos de territorial, Es grande. Enorme. es gigantesca. Es casi una región entera, gigantesca. Sí. Entonces tú te das cuenta que sí tiene una base histórica verdadera, la recta provincia, que es real. Ellos se gobernaban, ellos tenían sus propias reglas. Por algo el Estado chileno tiene que llegar ahí y matar a todos los españoles, a los 5 o 6 españoles que quedaban, para poder liberar ese bastión español que quedaba. Entonces, ¿por cuántas décadas, cuántos se mandaron solos? Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Y hoy día te preguntas, ¿qué pasa hoy día con el sur y con las zonas periferias? De una forma se tienden a mandar solos. Po. Tienen su propio... Estamos bajo un Estado de Derecho, pero igual de una forma hay una cierta, entre comillas, autonomía de los mismos territorios, de la misma gente, más allá de las leyes que tiene el Estado, porque la costumbre. Que son como La tradición. territorios rezagados, digamos. Imagínate. O sea, es cosa de ver, por ejemplo, no sé, para los que ven, por ejemplo, la Teletón y muestran casos, por ejemplo, de personas niños. que van a rehabilitación y se tienen que desplazar en bote, de un día para otro, una cantidad de horas tremenda. Entonces, ¿cómo tú a esa persona le vas a decir, no, usted está en territorio de Chile? Imagínate si Sí. se siente de aparte, y es totalmente. Y es complicado. Entonces tú te das cuenta que, obviamente, hoy día, si lo comparamos con nuestro presente, a personas así, son personas como que hoy día dice, no, hoy día las personas saben de todo, pero antiguamente eran como muy deprivadas culturalmente. Po. No, había una tasa gigante de analfabetismo, entonces no había leyes que te dijeran, mira, esto es así, esto es bueno, esto es malo. Escucha, y si tú vas al sur, más zonas más australes, es como te agarras a combo y te agarras a combo nomás, po. Y la cosa es así, nomás se soluciona a la antigua nomás, po. Y me hace recordar, me estoy cambiando un tema a lo mejor Dale, un vamos. poquito más al norte,
de lo que pasó Recién Jean-Paul dijo los lores, ahora sí que no te preocupes. Claro, me estoy cambiando un poquito de tema y de lugar geográfico, que fue lo que pasó para el terremoto de 1960 en Valdivia, yo no sé si será real, algunos no sé, este sacrificio de este niño cuando fue el terremoto de 1960 en una comunidad mapuche. Sí, fue real. ¿Fue real? Sí. Fue en Puerto Saavedra. En la costa de la región de la Araucanía, cercano a Temuco. Sí, la familia donó a ese niño, ¿ya? la Machi, para calmar, porque esos sacrificios se hacen para cosas muy grandes. Y esa fue con el consentimiento de la familia. ¿Ya? Y lo interesante, digamos que obviamente fue un homicidio para el Estado chileno, fue un homicidio. Fue un homicidio porque era un niño pequeño. Pero para el mundo indígena fue algo cultural. Claro. Entonces, al final, la Machi queda detenida, presa, pero posteriormente los jueces analizan la causa y queda en libertad. ¿Comprenden? Fue un caso muy mediático para la época, para la prensa de la época. Porque obviamente no se podía permitir que un niño sea sacrificado a orillas del mar. Desde una mirada más del Estado de Derecho, de la ley. Porque el Estado debe velar por el bien superior, que es el bien común, uno de los bienes del bien común de todas las personas. Pero en este caso, la Machi tenía el permiso de la familia. Entonces, de una forma, lo sacrificó. No voy a decir lo que es lo que hizo, por favor, porque no lo voy, no es para el horario. Pero lo pueden googlear y aparece. Los detalles que la gente le gusta. Pero sí, es un caso que sí salió hasta en la prensa. Estamos hablando que esto fue en el año 1960. Sí. O sea, no estamos hablando que esto fue en el siglo XV o no fueron los incas. No, esto fue en 1960. Sí, 1960. O sea, a la vuelta de la esquina. O sea, no... Mira, yo tengo un caso, pero es que no he podido recuperar bien la información. Ahora, en 1990 hubo un juicio en Illapel, Salamanca, que se llevó en los tribunales, acá en la zona, por un pacto con el diablo. 1990. Y ese caso, el profesor nos los había dejado pendiente en el primer capítulo, sí, y nunca lo desarrolló. Es que está en deuda. Está en deuda, sí. Pero no puedo, porque tengo que contactar a esa persona que sabe ese caso. Que es un arqueólogo amigo mío. Que tiene la fuente porque la persona la entrevistó. Y después fue un tema. 1990, un caso del pacto con el diablo. Claro. Pero vamos a dejar para el próximo programa. Sí. Con el profesor le vamos a cobrar, digamos, esto. Hoy día andamos dispersos. Muy disperso. No, disperso. Pero está súper bueno porque a la gente le gusta. Sí, pues le gusta ponerse dispersa con Ahora hablemos de Egipto. Oye, Alex, pero ¿sabes qué? Cuando hablamos, por ejemplo, lo que pasó con el niño en los 60, con lo que está diciendo el profesor en el tema de los 90, pero con Antares de la Luz también, o sea, se sacrificaron niños en una secta. Pero es que yo creo que es un poquito distinto. No, pero si estamos hablando de una secta. Pero, a ver, estamos hablando, mira, de una persona que dice ser que un profeta, que tiene ciertas condiciones religiosas y unas personas lo siguen en base a esta como religión y hacen este tipo de cosas, estas barbarie, digamos. Sí. No, obviamente terrible. Por el llamado a una persona. Entonces, yo, o sea... Pero sí, pero es que aquí yo siento que esto es un poquito distinto porque estamos hablando... Bueno, había pasado un terremoto con un maremoto, una tragedia... hay un tema ancestral también. Y eso mezclado, claro, con temas centrales. Temas culturales. Temas culturales. Sí. Un sacrificio para parar estas cosas de la naturaleza que no eran menores porque había habido un terremoto hasta el momento el más fuerte con registro de la historia de la humanidad. Sí, 9.5. Y un tsunami que cambió la geografía. O sea, no era tremendo. ¿cachai? Pero tremendo. lo que yo voy es que, por ejemplo, ustedes estaban hablando de que esto es, claro, a la vuelta de la esquina, son años atrás. Ya, pero yo estoy diciendo que la humanidad, en definitiva... ¿Cachai? No porque sea la era moderna o porque estamos en el siglo XXI, igual se siguen sucediendo cosas, ¿cachai? No, sí, claro. Por mucha educación, información que haya, pasan, ¿cachai?
Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Que tú dices que esto igual pasó en los años 60, o sea, hay Sí. mayor información, no sé, claro, hay culturas ancestrales, pero obviamente se tienen que adecuar a los nuevos tiempos, al Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Pero pasan, O sea, sí, po. cosas que pasan. Pero igual Y lo mismo pasaba con los zoológicos humanos, po, También, Claro. a principios del siglo XX. con los Selknam que se los Sí. llevaban a Europa. Ahora yo insisto, eso a nadie se lo enseña en el colegio. A mí nunca me enseñaron en el colegio, ni siquiera me mostraron nada de la cultura Selknam. Pero aquí Porque lo- los eliminaron a todos. Po. Pero aquí lo aprendemos. Pero a nadie, por lo menos cuando yo fui al colegio, yo no tenía idea de la existencia de los Selknam. Ya, y porque- de que lo llevaron a Europa, en jaula, lo exhibieron. Sí, hubo una familia entera que la llevaron. Sí. Sí. Ya, porque eso pasó porque los textos de historia, no sé, profesor, corríjame, aquí me pueden crucificar, Ujú. pero eso porque se omitió Ujú. ¿ya? Esa información en los textos de historia en la época de la dictadura. O sea, los encargados de escribir la historia en Chile, Ujú. en esa época, fueron los que omitieron esa información. Y eso siguió hasta hace poco nomás. No hace mucho, ¿o no? No, sí, siguió. Los 90 siguió, los 2000 siguió igual. Si tú quieres Como una reivindicación. Si tú quieres hablar del pueblo originario, lo veí, no sé, en sexto, en quinto básico y en cuarto, tercero, y sería Y- lo veis y nunca sería. desaparecen. Así como Entonces no de- sabéis nunca, no sabéis nada más de ellos. como de un pincelazo. Sí. Y lo pasan, yo creo que con una forma un poquito más infantil, creo yo. Sin tanta, a lo mejor, profundidad en la historia de los pueblos originarios. A mí, a ver, la gente, si nos puede comentar en las redes, sí, ¿a cuántas personas le enseñaron con respecto a la cultura Selknam y a la extinción, básicamente, de todos ellos en el colegio? ¿O a quién le enseñaron de la matanza de la escuela Santa María? A mí tampoco ¿Tampoco? me lo nombraron, ni siquiera un pincelazo, cuando yo fui al colegio. O sea, yo fui al colegio, por lo menos la básica en tiempo de dictadura, puede ser, no sé. Pero a mí yo no tenía idea de esto, nada de eso. Uno lo aprende más grande, y a mí me pasó también Sí. con muchos sucesos y acontecimientos históricos. Claro. Sí, Tremendo. son las políticas del momento, las políticas, las reformas educacionales, los nuevos programas curriculares que se dan, que se van reformando, se van quitando, agregando contenido, dependiendo del gobierno de turno y un sinfín de cosas. Entonces al final todo se va modificando. Entonces al final el Estado aprende lo que él quiere Ujú. que tú aprendas. Así de simple. El Estado dice, ya, quiero que esto aprenda. ¿Se necesita esto? Se Es necesita como esto. lo que dicen que la historia la escriben los que ganan las batallas. Los vencedores, ¿cómo se dice? Vencedores. Exactamente. Pero volviendo al tema de Chiloé, Vamos al tema principal de este volviendo programa. al tema de Cleopatra. Hoy, Estamos hoy muy día- dispersos hoy día. Sí. hoy, Vamos de nuevo con la recta. hablando con el Provincia. profesor Rosa. No, pero hay todo interesante. Estas cosas, yo creo que a la gente, al público le gusta escuchar estas cosas así bien dinámicas y Son distintas visiones. visiones y Claro. opiniones, obviamente. No sé si queda algún tema en el tintero con respecto a la recta provincia, ya que hemos hablado de tantas cosas. No sé Ya si queda se me- algo- No, no, queda yo algo creo. en el tintero. Supe por ahí, antes de que terminar el podcast. Y máximo no va a terminar. Antes porque no tenemos Ni el siquiera- reloj, así que no sabemos ¿Qué cuánto pasó llevamos. con el monitor? Capaz que llevemos 2 horas de podcast, no sabemos. No tengo idea que lo empezamos. Claro. A ver. Creo que llevamos como 1:20. No tanto. Yo No, creo que nunca estamos, tanto. estamos cercanos ya al Ya, tiempo. Perdón, oye, primero que todo, disculpa Alex que te interrumpa. Disculpen audiencia si estuvimos un poco dispersos hoy, pero por lo menos acá en el estudio estuvo entretenida la conversación. Sí, claro. Así que esperemos que ustedes también lo hayan pasado bien. Y si no, ahí nos comentan y nos hacen tira o nos felicitan. Claro. Don Alex, por favor. Supe que, o sea, supe así como... escuché que la isla de Chiloé había sido un par de veces holandesa. ¿Qué hay de cierto en eso? Como que habían llegado unos, no sé si piratas, no, piratas no. ¿Corsarios? Colonizadores holandeses en algún momento. Tiene Y sentido. por algún momento Sí, tiene sentido. la isla fue holandesa. Antes que española. Tiene sentido, sí. No sé si antes o después o Sí, entre pero medio. Yo creo que sí, he escuchado, no te podría decir pero sí, ahí me hace sentido que sí. Sí, Es como lo, que- mi- es lo mismo que Isla de Pascua, Rapa Nui y Isla de Pascua, franceses, claro. los franceses.
como que por ahí anduvo un holandés que en su momento se metió entre medio, estuvo ahí como... Sí, me hace mucho sentido. Que la isla parece que puede haber estado ahí... Recordemos que estaban todos los... La cantidad de corsarios y piratas que llegan, Claro. todos pasaban por el estrecho. Claro. Magallanes. En algún momento puede que haya andado por ahí algún... No sé si pirata, pero sí... Sí. Los vamos a dejar para Navegante. tarea para la casa. Pero buena pregunta. Lo vamos- Vamos, lo- la vamos a dejar para la próxima. Que lo había escuchado por ahí, yo no... Para un próximo programa podríamos hablar de los piratas. Eso es bueno. Ahí tenemos un montón de historias. No, ahí tenemos Estamos en tierra de pirata. Estamos en tierra pirata aquí. La Serena es Así pirata. Disculpen, amigo. ¿Qué van a decir los coquimbanos? Disculpen, amigo Joaquimbano, pero ¿Qué van a decir los coquimbanos? bueno, se sabe que la Serena fue invadida por piratas, corsarios, Y varias veces. muchas veces. Claro, varias veces. Digámoslo así. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí vamos a hablar después de otros datos anecdóticos Sí. que son muy sabrosos de la época. Me lo contó la Aurora de Chile. Claro. Hoy que hoy día ha sido súper disperso. No, dispersísimo. Ya, señores, despidamos este programa. Profesor, como siempre, muy agradecido de su visita, de su conocimiento y de su buena onda para conversar distintos temas acá en este programa. No, se agradece y de verdad, yo aquí lo paso bien. Me relajo, hablo distendidamente, no hay una pauta. Sí hay un tema, pero no... Se nota que hay una pauta. O sea, que no hay una pauta. Eso Sí. se nota. Sí. Se nota Pero mucho. tenemos el tema Sí. que tenemos que conversar, eso lo sabemos. Sí. Pero se agradece la buena onda, como siempre, la disposición, chiquillos. No, gracias a usted, profe, por venir y estar siempre dispuesto a cuando nosotros le hacemos Sí. el llamado, prendemos la luz como Batman así. Como todos los viernes. Claro, como todos los viernes a las 20 horas. 20 horas. Así que le queremos dar las gracias a las personas. Suscríbanse al canal de Blab Podcast Chile. Y también sigan en todas las redes, en Instagram, en TikTok. Sigan también las redes del profe también, que van a salir todas acá abajo. Así que eso, mi querido amigo. Gracias, compañero. Bueno, momento de despedir nuestro programa y dejarlo invitado también para que vean toda la programación de Blad Podcast con todos sus contenidos y programas. Así que, profesor, compañero, nos vemos hasta una próxima edición de El Otro Lado. Nos vemos. Adiós.